Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la teoría del partisano, de Carl Schmitt. Esto como parte de las guerras nacionales. El punto de partida será en 1808 hasta 1813. El problema del partisano es la guerra de guerrillas, que el pueblo español llevó a cabo en los años 1808 hasta 1813 contra el ejército de un conquistador extranjero. Un pueblo preburgués, preindustrial, preconvencional, chocó contra un ejército moderno, regular, bien organizado. El guerrillero lucha de modo irregular, pero la diferencia entre la lucha regular y la irregular depende de la precisión de lo regular y halla su contraposición concreta. De aquí se desemboca en el problema de la diferenciación entre el amigo y el enemigo. El guerrillero de la Guerra de Guerrillas Española de 1808 fue el primero en atreverse a luchar de modo irregular contra el primer ejército regular moderno, de Napoleón Bonaparte. Este hecho es de suma importancia porque va creando conceptos como el de partisano, como el del guerrillero, francotiradores, guerrillero moderno, el mismo que no espera ni justicia ni clemencia por parte del enemigo, las guerras civiles y la guerra colonial. Esta corriente se evidencia en la Revolución Rusa, en la Revolución China, en la Revolución Vietnamita, en la Revolución Argelina, en la Revolución Cubana y en la creación de varios grupos que fueron en contra del poder constituido. Este proceso se evidencia dentro de la Guerra Fría, como un proceso simultáneo, con un efecto dominó que permitió a cada uno de estos países salir de la colonización y de las injerencias internacionales del momento. Es así que el guerrillero, entendido en un sentido moderno, en realidad no tiene lugar. Es o bien una especie de tropa ligera, especialmente móvil pero regular, como en la guerra en el siglo XVIII, o bien constituye un delincuente especialmente abominable, ubicándose sencillamente fuera del derecho. En todo caso, como la introducción al servicio militar obligatorio, todas las guerras se hicieron conceptualmente guerras entre pueblos, y en ellas se llega pronto a situaciones que son de difícil y frecuentemente hasta de imposible solución para el derecho de la guerra clásico. Durante la historia rusa, incluye la lucha guerrillera autóctona contra el ejército napoleónico. Durante el verano de 1812, guerrilleros rusos, bajo mando militar, hostigaron y acosaron al ejército francés en su marcha hacia Moscú. Durante el otoño y el invierno del mismo año, los campesinos rusos mataron a los franceses que huían padeciendo de hambre y frío. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin retomó este mito de la guerrilla nacional telúricamente arraigada para usarlo en contra de Alemania y lo puso muy concretamente al servicio de su política internacional comunista. No obstante, ya en 1927, antes de la Segunda Guerra Mundial, en China y en otros países asiáticos, se defendían de la invasión japonesa de 1932 a 1945. La guerra de guerrillas continuó en Indochina, donde, en forma especialmente eficaz, la organización contra el ejército colonial francés, el líder comunista vietnamita Ho Chi Minh y el vencedor del Dien Bien Phu, el general Vo Nguyen Giap. Más allá de ello, continuó también en Malasia, en Filipinas, en Argelia, en Chipre y finalmente en Cuba. Como podemos observar, al guerrillero o al partisano se lo puede utilizar en una guerra civil y en la guerra colonial. Ahora cabe el interrogante: ¿cómo enfrentar al partisano o al guerrillero? Considerando que el guerrillero moderno no espera ni justicia ni clemencia por parte del enemigo. Sería un general de Napoleón quien estableciese que a los partisanos hay que combatirlos como partisanos. Además que este concepto de partisano
consiste plenamente en la resistencia total, resistencia pasiva y activa frente a una invasión extranjera, con precisas indicaciones en cuanto a sabotaje, clandestinidad, ocultamiento de armas, organización de los operativos, contraespionaje, entre otros. Por otro lado, al guerrillero se lo considera como un combatiente irregular. El carácter regular se manifiesta en el uniforme del soldado, que es más que una vestimenta profesional, puesto que demuestra un dominio de lo público, siendo que el uniforme también se porta el arma, exhibiéndola de modo abierto y ostensible. El soldado enemigo uniformado es el verdadero blanco para el disparo del guerrillero moderno. Asimismo, la palabra partisano proviene de partido e indica el vínculo con un partido o grupo que de alguna forma se encuentra combatiendo, haciendo la guerra o actuando en forma política. Ahora, con estos conceptos, cabe una interrogante. ¿Cómo debemos considerarlo a un partisano o a un guerrillero, considerando que el reconocimiento del guerrillero como combatiente y su tratamiento como prisionero de guerra tienen controversias jurídicas, los mismos que parten desde los francotiradores de la guerra franco-germana de 1870 a 1871. Los criterios modernos consisten en la irregularidad, incrementada movilidad de combate activo e incrementada intensidad del compromiso político. Esta ideología se encuentra plenamente establecida con los nombres de Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel Castro, entre otros, que siguen estando íntegramente vigentes el vínculo con el suelo, con la población autóctona y con la característica geográfica especial del país: montañas, bosques, selvas y desiertos, lugares donde el guerrillero puede y debe estar presente para ir alcanzando sus objetivos. De acuerdo con esta diferenciación, en el sentido de tropas irregulares, no equiparables a las tropas regulares, se mantiene básicamente hasta hoy en día. En este sentido, el guerrillero no posee los derechos y privilegios del combatiente. Es un criminal según el derecho penal y está permitido neutralizarlo con castigos sumarios y medidas represivas, quedando sobreentendido que excediendo las necesidades de la lucha contra la guerrilla, todas las crueldades, medidas de terror, castigos colectivos y hasta la participación en genocidios continúan siendo crímenes de guerra. Pero, constante con esto, ¿qué significa la norma de obligar a portar el armas en forma ostensible? O bien, ¿qué significa la exigencia de poseer un signo de identificación bien visible en medio de un combate nocturno o en el combate con las armas de distancia de la tecnología bélica moderna? Muchas de estas preguntas aparecen cuando la consideración se hace desde el punto de vista del problema de la guerrilla y no se dejan de lado los aspectos del cambio espacial y del desarrollo tecnoindustrial. Aquí se debe considerar una arista adicional, considerando que el concepto de que la población del territorio ocupado no está obligada a la lealtad, pero sí a la obediencia de aquellas ordenanzas respetuosas del derecho internacional que emita la fuerza de ocupación. Incluso, pueden continuar trabajando correctamente los empleados públicos, la policía y otros trabajadores. Estos conceptos beneficiaban a los estados más pequeños que temían ser militarmente ocupados. Por ejemplo, Bélgica, Suiza, Luxemburgo buscaban imponer la protección más amplia posible para los combatientes de la resistencia y la población civil. Es decir, podrá estar ocupado su territorio, pero no el corazón de su pueblo. Así, el guerrillero tiene un enemigo y arriesga algo muy diferente al contrabandista y al violador de bloqueos. No solamente arriesga su vida, como cualquier combatiente regular, sabe y asume que el enemigo lo coloca por fuera del derecho, la ley y el honor. Es así que existen diferentes clases de guerrilleros. El defensivo autóctono
defensor de su patria y el activista revolucionario universalmente agresivo. El primero, cuando la guerra se libra, por ejemplo, como una guerra civil entre clases sociales enemistadas, en ese caso, el efecto explosivo es la criminalización del enemigo, y a su vez se manifiesta de tal modo que el guerrillero se convierte en el verdadero héroe de la guerra. Aquí se promueve el patriotismo y el honor. En última instancia, lo decisivo es el coraje del individuo en la lucha cuerpo a cuerpo, es decir, en la más bella de todas las guerras, que es la que el pueblo libra sobre sus propios solares, por la libertad y por la independencia, donde se establece que cada ciudadano está obligado a oponerse con toda clase de armas al enemigo invasor. No obedecer ninguna disposición del enemigo y por el contrario, causarle daño con todos los medios que se hallen a su alcance. Nadie debe obedecer al enemigo, ni siquiera cuando éste intente restablecer el orden público, porque a través de ello se facilitan las operaciones militares del enemigo. En palabras de Clausewitz, Trinidad de la guerra le adjudicaba al pueblo tan solo el ciego impulso natural del odio y la enemistad, al jefe militar y a su ejército el coraje y el talento, como libre manifestación del espíritu, y al gobierno la puramente racional gestión de la guerra como instrumento de la política. En este contexto, es importante la definición de legalidad y legitimidad, para ir entendiendo a los movimientos irregulares, sus motivaciones y aspiraciones, donde se buscará legalizar su lucha buscando el cambio de conciencia en el pueblo, motivando a un cambio del ejército nacional a un grupo irregular y del grupo irregular a constituirse en un ejército nacional. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención y continúen con el curso.